Pese a la percepción que tenemos acerca de que las vacunas son uno de los avances científicos modernos más importantes en la historia de la humanidad, la vacunación no es un descubrimiento moderno. Más que vacunación es la variolización la que no es un descubrimiento moderno. La inoculación o variolización consiste en inyectar por vía subcutánea polvo de las costras de los enfermos de viruela y se practicó durante siglos en China, India o Turquía. Se sabe por lo menos que desde el siglo XI se usaba este método en China, pero no hay constancia oficial hasta llegados al siglo XVII. Sin embargo, la famosa vacuna contra la viruela de Jenner llegaría a finales del siglo XVIII. Quienes hayáis leído el libro El retorno de los brujos, de Jacques Verrier y Louis Pauwels, recordaréis la historia contada allí sobre el doctor Jonet y su alusión a un texto hindú recogido en los Vedas, textos de más de 4.000 años de antigüedad, donde se supone que hacía referencia a la vacunación. En la época en la que se publica esta obra, en 1960, pues no había medios como Internet para comprobar la enciclopedia de datos olvidados que se comentan en este libro. Los propios autores apelaban a sus lectores para que se corrigiera un error detectado, y eso es lo que haremos, sin desmerecer un ápice la gran obra que Verrier y Pauwels realizaron y cuya lectura es totalmente aconsejable. Cuentan Verrier y Pauwels en su obra El retorno de los brujos lo siguiente. El 16 de octubre de 1826, el doctor Moreau de Jonet presentaba en la Academia de Ciencias de Francia su Memoria sobre la viruela. Allí citó un supuesto antiguo texto hindú de los Vedas, el Saktaya Graham de Dhanvantari, que decía: untad con el fluido de las pústulas la punta de una lanceta, introducidla en el brazo mezclando con la sangre y se producirá fiebre. Esta enfermedad será muy leve y no inspirará ningún temor. Ahí tenéis algunas imágenes de lo que son los Vedas de la India, en los textos, vuelvo a repetir, de 4.000 años de antigüedad. Realmente el texto al que hace referencia el doctor Moreau de Jonet correspondería en realidad a una publicación del diario hindú Madras Courier de 1808. Ahí tenéis el texto en la página original del diario, y además en el texto, vamos a ver si lo podemos marcar, el Saktaya Graham atribuido a Dhanvantari. Sin embargo, esto que veis publicado en este diario es un folleto de propaganda de vacunas. Estaba escrito en sánscrito por autoridades, el texto se reproduce en esa página, está escrito en sánscrito por autoridades coloniales inglesas, citando antiguos textos escritos hindús. Es decir, el texto del que hablamos no figura realmente en los Vedas, es un fake descubierto en el artículo de Dominic Wachastik, que se tituló, bueno, os voy a dejar el link por ahí para que lo podáis comprobar: un fraude piadoso, India reclama la vacunación contra la viruela desde antes de la vacuna de Jenner. Esto no quiere decir que los hindúes supieran lo que era la variolización antes de la llegada de la vacuna de Jenner, porque la vacuna de Jenner llega a primeros del siglo XIX, pero hay textos más cercanos en el tiempo de la medicina ayurvédica en la que sí se habla de muchos tratamientos para enfermedades como la viruela. Y tengamos en cuenta que el método ya se aplicaba en China desde el siglo XI y se había ido extendiendo hacia Occidente. Turquía, India, África comenzaron a imitar las técnicas chinas. Por eso nos vamos a ir al origen. El origen está en China. El origen de la variolización, que se tenga por constancia, está en China. San Lu, en el texto Shangxi Yitong del siglo XVII, cita por primera vez esas técnicas que se usaban ya en China para variolizar. Y según dice, se habrían usado por primera vez en el siglo XI en el Bajo Yangtze, en el Río Amarillo, antes de extenderse luego por todo el país. San Lu revela también que hay 3 métodos diferentes de variolización contra la viruela. En las imágenes que veis en pantalla tenéis cómo se extraen la linfa de las pústulas. 2 de los métodos hablan de que hay que extraer la costra de las pústulas, y ahora vamos a ver los métodos. El primero consistía en introducir en los orificios de la nariz un pedazo de algodón empapado de pus extraído de pústulas frescas cogidas de individuos que padecían la enfermedad en su forma suave. En este caso se utilizaba un pedazo de algodón empapado en las pústulas frescas. El segundo método utilizaba costras desecadas, esa es la diferencia, y pulverizadas, recogidas un año antes y que mediante un tubito de bambú se introducían por los orificios nasales. A los niños en la ventana nasal izquierda y a las niñas en la ventana nasal derecha. Ahí tenemos una imagen muy clara en la que se ve el segundo método del chino del que vamos a hablar, un tubo de bambú, se introduce en el orificio nasal y las costras de las pústulas desecadas durante un año de esos enfermos de viruela suave. Para las niñas, repito, se usaba el orificio derecho y para los niños el izquierdo. Y el tercer método consistía en poner a un niño sano las ropas usadas de un niño de viruela. El vacunado
por cualquiera de estos tres métodos desarrollaba fiebre, desarrollaba la enfermedad en una forma muy suave durante una semana y quedaba así inmunizado contra el virus de la viruela. En China, el primer emperador manchú, Sun Si, murió de viruela en 1662 con solo 23 años y fue elegido el sucesor al trono su hermano mayor, Kangxi, porque este ya había padecido la viruela en su juventud y corría menos peligro de enfermar. Activo luchador contra la viruela, Kangxi ordenó variolizar a toda la familia real y a las tropas manchúes. Entre los médicos expertos a los que consultó se encontraba Su Chungu, que introdujo mejoras en la técnica de la inoculación. La efectuaba, la inoculación, introduciendo en los orificios nasales de los niños polvo de costras pulverizadas, desecadas, con la ayuda de un fino tubo de plata, en lugar de usar un tubo de bambú. La obra, que recoge su experiencia, fue reeditada en numerosas ocasiones y su éxito reforzó la acogida de la variolización entre la ortodoxia médica. Los tres métodos para la variolización más la mejora introducida fueron recogidos por Su Chungu en un compendio médico llamado Jisong Jinyan y fue editado en 1742. Se autoriza oficialmente por parte de la Corte Imperial que se publiquen esos datos y sí se legitima de la práctica de la variolización y es admitida por la medicina oficial de China, porque recordemos que en esta época andaban por allí ya los ingleses con su Compañía de las Indias Orientales, así que estos métodos por supuesto llegarían a oídos de la Royal Society inglesa a comienzos del siglo XVIII, pero sin generar gran interés en ello. Interés sí que generó en Lady Montagu, una mujer aristócrata, aventurera y viajera inglesa que importaría desde Turquía, donde había viajado, a Inglaterra la técnica de la variolización y ella misma se la había aplicado a sus hijos. La técnica había viajado desde China hasta Turquía y durante su estancia en Turquía, Lady Montagu comprobó que funcionaba y al volver a Inglaterra divulgó el método y lo practicó con otros niños, pero los sabios doctores de la Real Sociedad de Medicina de su país la ignoraron. Solo cuando la princesa de Gales hizo inocular a sus hijas, una vez visto el éxito previo de los experimentos con presos y niños huérfanos, la variolización se empezó a extender por todo el territorio. Ahí vemos también el Imperio Otomano cogió las técnicas de China y las aplicó. Porque la famosa vacuna de Jenner llega en 1796, es decir, a finales del siglo XVIII. La vacuna seguía el mismo proceso de variolización que habían usado en China desde siglos atrás, y la viruela era una enfermedad demasiado importante como para que la comunidad médica ignorase este nuevo método profiláctico descubierto ya o redescubierto por Jenner. Así que primero en Inglaterra, luego en Francia, y así comenzó la difusión de la vacunación por todo el mundo occidental. En Austria, por ejemplo, ocurrió un hecho curioso. Las vacas no padecían viruela benigna, por lo que resultaba imposible obtener la linfa de las pústulas, la costra que hemos dicho que se pulverizaba en China. Jenner envió linfa vacunal a través de la embajada británica en Viena, porque había comprobado que cuando el material de las pústulas se secaba convenientemente y se depositaba en frascos de vidrio, este se conservaba activo y de esta forma se podía transportar la linfa vacunal. Cuando se descubrió la vacuna de la polio a mediados del siglo XX, se usarían las vísceras de monos sacrificados para conservar las vacunas. Era la manera de que tenían de garantizar que el virus de la polio atenuado o muerto cumpliera su función. La vacuna de Jenner, entonces hemos dicho que da la vuelta al mundo, solo cuando es admitida oficialmente el tema de la variolización por parte de los ingleses en territorio inglés, entonces da la vuelta al mundo. 1803-1816, gracias al viaje, entre otros al viaje patrocinado por la corona española para la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. 22 huérfanos llevan la vacuna a las colonias españolas en América. Huérfanos usados, igual que en Inglaterra, cuando la princesa de Gales variolizó a sus hijas. Es decir, las pruebas se hacían en huérfanos y en presos. Llegamos al año 2021 y si nos fijamos en las llamadas vacunas contra el COVID, descubrimos que no siguen los patrones ancestrales o modernos para su elaboración. Ancestrales de China y modernos de la propia vacuna de la polio, ¿no? Sin embargo, estas vacunas anti-COVID son otra cosa. Y está desarrollada así por científicos, sí, pero por científicos militares. Son carga de RNA, ácido ribonucleico, viral sintético. Y es un proyecto que se empezó a desarrollar en el 2017 por parte de la agencia DARPA, que pertenece al Departamento de Defensa de Estados Unidos, y el proyecto se llama Proyecto P3, Pandemic Prevention Platform, plataforma para la prevención de pandemias.
El programa P3 se enfoca en el rápido descubrimiento, caracterización, producción, prueba y entrega de contramedidas médicas eficaces codificadas por ADN y ARN, una tecnología fundamental impulsada por DARPA, o el Departamento de Defensa de Estados Unidos, bajo el programa ADEP, diagnósticos autónomos para hacer viables la prevención y las terapias. Estas vacunas han sido creadas y desarrolladas desde 2017 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos junto a la agencia DARPA. El proyecto P3 ha sido patrocinado por grandes empresas farmacéuticas como Moderna, AstraZeneca, Pfizer, entre otras. Ellos mismos lo dicen, no son vacunas, se trata de contramedidas médicas codificadas por ADN y ARN, contramedidas médicas, bueno, es un lenguaje muy militar, como todo lo que tiene que ver con esta pandemia. La agencia DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa. Ahí tenéis Pandemic Prevention Platform, ese programa. La idea es conseguir acabar con una pandemia en 60 días y el programa ADEPT proporciona instrucciones al cuerpo sobre cómo comenzar a producir inmediatamente anticuerpos protectores contra una amenaza determinada. Las que llaman vacunas COVID, que ahí está el problema, que las llaman vacunas pero no son vacunas, porque cuando hemos visto la manera en que se usaban, los métodos que se usaban en China, hemos visto que sabemos que las vacunas que conocemos contra la polio están hechas con el mismo sentido, ¿no? Es decir, virus atenuado muerto inyectado para generar los anticuerpos. Pero esto no tiene nada que ver con eso, esto es otra cosa. Y ya solo me queda decirte, piensa por ti mismo. A la ideología dominante la estamos llamando ciencia.